A continuación, vamos a hablar acerca de los aspectos que se deben de considerar para reportar información sobre trabajadores beneficiarios de rentas de trabajo no laborales. En el ejercicio 1, indicamos que durante 2019 se vengaron gastos por honorarios por valor de 10 millones de pesos a un contribuyente denominado El Mercado Caro, que fue el prestador del servicio, quien informó haber contratado o vinculado 3 trabajadores asociados a la actividad generadora de renta. La retención en la fuente causada es del 10% sobre el valor del gasto, es decir, 1 millón de pesos, pero la totalidad del pago se realizó en enero de 2020. En el evento de que la entidad o persona reportante esté obligada a llevar contabilidad, por supuesto que este gasto debe haberse devengado en el mes de diciembre de 2019 junto con la respectiva retención en la fuente. Sin embargo, al ser los honorarios considerados un concepto de renta de trabajo a partir de 2019, sin importar el número de personas contratadas o vinculadas por el contratista a la obtención del respectivo ingreso por honorarios, esta operación no se reportará en el formato 1001, sino en el formato 2276. Pero además debe de tenerse en cuenta que la operación tendría que ser reportada en la exógena correspondiente al año 2020, que fue el año en el cual se realizó el respectivo pago, dado que en el certificado de ingresos y retenciones, es decir, el formulario 220, se deberá reportar los valores efectivamente pagados en materia de honorarios. Tal motivo, decimos aquí que esta operación no aplicaría para el reporte de exógena 2019. En este segundo ejercicio, se plantea que durante 2019 se pagaron honorarios por valor de 8 millones a Robert Antonio Paugil, con cédula de ciudadanía 94.333.333, quien informó no haber contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. A continuación, se muestra la depuración de la base gravable que se hiciere respecto de este valor de honorarios devengados y pagados al señor Robert durante 2019. Se muestra cómo, a diferencia del ejercicio anterior, por no haber contratado ni vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad, se le termina aplicando las tarifas de retención del artículo 383 del estatuto, que es el artículo que trae la tabla de tarifas y retenciones para aplicar en pagos laborales. Sin embargo, tal y como lo planteamos en la charla introductoria, los honorarios se consideran rentas de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 103 del Estatuto Tributario y según la derogatoria del artículo 340, contenida en la Ley 1943 de 2018, independientemente del número de trabajadores o contratistas que haya vinculado el contribuyente beneficiario del ingreso. De esa manera, llegamos a la conclusión de que esta operación corresponde a un valor devengado y pagado por rentas de trabajo y, al igual que en el ejercicio anterior, no será objeto de reporte en el formato 1001. Sin embargo, en este caso, se tendrá que reportar la operación en el formato 2276, pues, como ya lo mencionamos, son rentas de trabajo y adicional fueron honorarios que se pagaron durante el año gravable 2019. En este caso, es importante señalar que el formato 2276 que se utilizará para la exógena 2019 corresponde a la misma versión que se utilizó para el año gravable 2018. Y en este formato se deberá de reportar la información contenida en los respectivos certificados de ingresos y retenciones, es decir, en los respectivos formularios 220
que se expidan a terceros con quienes se contrató durante 2019 servicios remunerados mediante rentas de trabajo. Vemos así que en este formato hay una primera parte en la cual se reporta la información del tercero, como es el tipo de documento, el número de identificación, los apellidos y nombres, la dirección, el departamento, el municipio y el país. A continuación, el formato trae las columnas correspondientes a los diferentes conceptos de rentas de trabajo contenidas en el certificado de ingresos y retenciones que para los efectos deberá expedirse a aquellos contribuyentes, reitero, beneficiarios de rentas de trabajo, sean estas laborales o no laborales. Vemos entonces las columnas que trae el formato para reportar los pagos por salarios, por emolumentos eclesiásticos, por honorarios, por servicios, por comisiones, por prestaciones sociales, por viáticos, por gastos de representación, por compensaciones del trabajo asociado cooperativo, otros pagos de índole laboral. Aparece también una columna para reportar pagos realizados con bonos electrónicos y similares, cesantías e intereses sobre cesantías, las pensiones de jubilación, vejez o invalidez, los aportes obligatorios por salud, aportes obligatorios a fondos de pensiones, aportes voluntarios a fondos de pensiones, aportes a cuentas AFC y valores de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo. Si se pudiera hablar de un debido proceso en la elaboración de este formato 2276, yo recomendaría que en primer lugar se debería de elaborar el respectivo certificado de ingresos y retenciones y posteriormente transcribir la información certificada a este formato. Esta es la versión 2019 del formulario de ingresos y retenciones o simplemente formulario 220, que deberá ser expedido a todas las personas naturales quienes devengaron rentas de trabajo por el año gravable 2019, bien sea que estas rentas sean de tipo laboral o de tipo no laboral, como es el caso de los honorarios y los ingresos que haya recibido el contribuyente por prestación de servicios. La estructura de este formulario básicamente es la misma estructura del formulario 2018. Inicialmente el formulario tiene los datos del agente retenedor, el número de identificación tributaria, los apellidos, nombres, razón social, y posteriormente se encuentran los datos del trabajador como código, tipo de documento, número de identificación y los apellidos y nombres. Nótese que esta información relativa al tipo de documento, al número de identificación, a los apellidos y nombres son datos que nos exigen en el formato 2276. A continuación se encuentra el periodo de la certificación, la fecha de expedición y el lugar donde se practicó la retención, indicando la ciudad, el código de departamento y el código de la ciudad y municipio. En el formato 2276 no se nos exige información acerca del periodo de la certificación ni la fecha de expedición, pero sí nos preguntan por la dirección del contribuyente, la cual es un dato que no está presente en el formulario 220, pero que sí lo exigen en el formato 2276, y nos preguntan también por el código del departamento y el código del municipio, pero no el lugar donde se practicó la retención, sino correspondientes a la ubicación del trabajador. Importante tener en cuenta que aquí el periodo de la certificación va desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, lo cual lo hemos diligenciado de esa manera para efectos de explicar el ejercicio. Sin embargo, con respecto a los trabajadores independientes, el periodo de la certificación deberá de corresponder, por supuesto, al periodo durante el cual se contrató el trabajador independiente. Si de repente con él hubo diversas contrataciones en el año, entonces el periodo de la certificación iría desde la fecha de inicio de la primera contratación hasta la fecha final de la última contratación.
En el caso de ciertos contratistas independientes, como es el caso de los contadores que prestan su servicio anualmente, entonces el periodo de la certificación sí sería desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, en el formulario 220 se presenta la sección de ingresos y encontramos allí diversos conceptos que corresponden a las diferentes definiciones que trae el artículo 103 con respecto a las rentas de trabajo. Tenemos, por ejemplo, los salarios, los honorarios, los servicios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, las compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, otros pagos, las cesantías y las pensiones de jubilación. Vemos entonces que entre los diferentes conceptos de ingresos hay unos específicamente referidos a las relaciones laborales, como es el caso de los salarios, como es el caso de las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación o los pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, e igualmente las cesantías e intereses de cesantías que se vayan a certificar durante el año 2019. Pero también encontramos dentro de los diferentes conceptos de ingresos los relativos a rentas de trabajo no laborales, como es el caso de los honorarios, los servicios, las comisiones. Otro aspecto importante con referencia a los ingresos es que en cada renglón se hace énfasis en la palabra pagos por cada concepto de rentas de trabajo. Frente a ello es conveniente evaluar la respectiva instrucción del formulario. Por ejemplo, en el renglón 37 se deberán de certificar los pagos por salarios y emolumentos eclesiásticos. Allí la instrucción dice que se debe escribir el valor total de los pagos por salarios efectivamente realizados. Entonces, en el caso de los salarios queda claro que se deberá de certificar los salarios efectivamente pagados al trabajador durante el año gravable 2019. En el caso de los honorarios, que son rentas de trabajo no laborales, la instrucción dice que se deberá de certificar el valor total de los pagos por honorarios, al igual que en el renglón 37. Significa esto que en el caso de los trabajadores independientes que devenguen honorarios durante el año gravable 2019, tendrán derecho a que se les certifique el valor efectivamente recibido por este concepto, más no el valor devengado. De hecho, la instrucción dice que estos pagos por honorarios se deberán de certificar siempre y cuando correspondan a los realizados a personas naturales que presten servicios, en el cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, sobre el factor material, manual o mecánico, y que por lo general ese tipo de servicios es prestado por personas con un título profesional o con una gran experiencia y habilidad en un área específica del conocimiento. En mi criterio, se justifica que en materia de honorarios los contratantes certifiquen los valores efectivamente pagados, pues en principio son los profesionales liberales los que se remuneran mediante este concepto, y dado que las profesiones liberales no se consideran actos mercantiles y por tanto un profesional liberal no tendría la calidad de comerciante, entonces asimismo no estaría obligado a llevar contabilidad. Y al no estar obligado a llevar contabilidad, recordemos que el principio de realización de los ingresos será el que se determina de conformidad con el artículo 27 del Estatuto Tributario, el cual indica que los no obligados a llevar contabilidad realizan su ingreso desde el punto de vista tributario cuando efectivamente reciban ese ingreso. De allí que los gastos devengados por honorarios durante el año gravable 2019 que no se hayan pagado no deben certificarse en este formulario 220 y por tanto no deben de ser objeto de reporte de información exógena. En el caso de los servicios y de las comisiones, la instrucción establece que deberá certificarse el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados por concepto de servicios. Y aclara que se entiende por servicios toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona jurídica o natural sin relación de dependencia laboral con quien contrata la ejecución y que se concreta en una obligación de hacer, en la cual no predomina el factor intelectual, en la que lo técnico y lo manual prima sobre el intelecto, es decir, donde no hace falta una gran destreza mental e intelectual para prestarlo y se genere una contraprestación en dinero o en especie.
A su vez, en el renglón de pagos por comisiones, la instrucción del formulario establece que se deberá de certificar, al igual que en el renglón anterior, el valor de los pagos o bonos en cuenta realizados por este concepto. Se entiende por comisiones las retribuciones de las actividades que impliquen ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas, etc., a nombre propio pero por cuenta ajena, tengan o no el carácter de actos comerciales ejecutados por personas jurídicas o naturales. Desde mi punto de vista, es razonable que en el caso de los pagos por rentas de trabajo correspondientes a servicios y o comisiones, se deba certificar los valores pagados o abonados en cuenta, dado que, de acuerdo con el Código de Comercio, las actividades relacionadas con la prestación de servicios, así como las comisiones, pueden ser consideradas actos mercantiles y, por tanto, los prestadores de servicios y los comisionistas, al ser catalogados como comerciantes, estarían obligados a llevar contabilidad y, por tanto, a realizar su ingreso cuando éste se devengue, no cuando efectivamente lo reciban, como en el caso de los trabajadores que se remuneran con honorarios. Encontramos también los renglones relativos a prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, otros pagos, cesantías y pensiones, que son pagos de índole laboral. En el caso que estamos estudiando, se dice que el señor Robert Antonio Paugil recibió efectivamente honorarios por valor de 8 millones de pesos. De esta manera, el valor de los honorarios que el contratante devengó y pagó durante el año gravable 2019 se deberán de reportar en este renglón 38. El formulario 220 también tiene una sección para certificar los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a pensiones, fondo de solidaridad pensional, incluso los aportes voluntarios a título de pensiones obligatorias que haya hecho el contribuyente al régimen de ahorro individual con solidaridad y los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias junto con los aportes a cuentas AFC. En el evento de que el trabajador independiente haya aportado la respectiva planilla de seguridad social, donde demuestre que pagó los aportes a la seguridad social correspondientes al contrato bajo su nombre, el contratante no estará obligado a certificarlos. Conocemos de varios casos en los cuales los contratistas independientes acuerdan con sus contratantes que estos les retendrán la respectiva seguridad social y los pagarán en su planilla integrada. Solo en esos casos en los que el contratante pueda dar fe de la seguridad social retenida y pagada, esta se deberá de certificar en el formulario 220. De otra manera, no es conveniente la certificación de estos aportes en virtud de que el contratante no podría garantizar que la planilla aportada por el contratista corresponde al valor contratado, pues es muy sabida la práctica de muchos trabajadores independientes que han suscrito diversos contratos con diferentes contratistas y a todos le entregan la misma planilla de seguridad social. Por tanto, mientras no sea el contratante el que directamente haya retenido los aportes y los haya pagado a través de su planilla integrada, según lo haya acordado con el contratista, no es recomendable certificar estos aportes. De igual manera, en estos renglones de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y aportes a cuentas FC, son renglones en los cuales se deberá de reportar los respectivos aportes voluntarios que haya hecho el contratista a través de su contratante durante el año gravable 2019. Estos aportes se enmarcan dentro de lo prescrito por el artículo 126-1 en el caso de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y el artículo 126-4 en el caso de aportes voluntarios a cuentas AFC. Finalmente, en este renglón encontramos el valor de la retención en la fuente por rentas de trabajo, que en este caso vimos era 892.000 pesos. Si nosotros analizamos el contenido de este certificado de ingresos y retenciones, podemos advertir que es esta misma información
la que nos serviría de materia prima para elaborar el formato 2276. De esta manera, en el formato 2276 nos piden el tipo de documento del beneficiario, los datos del beneficiario, datos que encontramos en el encabezado del formulario 220. Posteriormente nos solicita certificar el valor de los pagos por rentas de trabajo. En esta columna de pagos por honorarios vamos a incluir los certificados en este renglón 38, pagos por honorarios, y al finalizar certificamos los valores de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo 892, que corresponde a este renglón 53. En este tercer ejercicio vamos a explicar lo que dispone la resolución de información exógena con respecto al IVA cobrado por contratistas independientes o prestadores de servicios que hayan devengado rentas de trabajo durante el año grabable 2019. Pues en aquellos casos en que el reportante no presente el formato 1005 sobre IVA descontable, el valor del impuesto a las ventas pagado a trabajadores independientes asociado a rentas de trabajo no sería objeto de reporte y por tanto la DIAN no lo podría controlar. Es así que la resolución 8 de 2020 adiciona un parágrafo tercero al artículo 36 de la resolución 11004 de 2018, indicando que los valores correspondientes al IVA y la retención en la fuente a título de IVA asociados a pagos de rentas de trabajo y pensiones deberán ser reportados en los formatos de pagos y retenciones practicadas correspondientes en el concepto 5016 de más costos y deducciones y diligenciando las columnas de pagos o abonos en cuenta deducibles y pagos o abonos en cuenta no deducibles en cero. De acuerdo con este ejercicio, durante 2019 se pagaron honorarios por valor de 8 millones más IVA a una tarifa del 19% a Roberta Antonia Paugil, quien informó no haber contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. El IVA, en este caso para la entidad reportante, se reconoció como mayor valor del costo deducible. Si la entidad reportante presentara el formato 1005 sobre IVA descontable, no se generarían problemas de reporte con respecto a este impuesto, pues el tercero independiente y el correspondiente valor del IVA se reportaría en dicho formato. Sin embargo, en situaciones como estas, en las que la entidad reportante seguramente es no responsable y por tal motivo el IVA pagado en la adquisición de bienes y o servicios se debe de reconocer como mayor valor del costo-gasto, es necesario cumplir con lo dispuesto en esta resolución para poder informarle a la DIAN acerca del IVA pagado a este tercero. De no hacerlo, a la DIAN no le llegaría el reporte del IVA originado en esta transacción. De acuerdo con la resolución de exógena, los honorarios que corresponden a rentas de trabajo, esto es, los 8 millones de pesos, deben de reportarse en el formato 2276, como lo vemos aquí. Está, por ejemplo, la señora Roberta Antonia Paugil, los datos de ubicación, departamento, municipio, y en la columna de pagos por honorarios se reportaría lo pertinente al valor de las rentas de trabajo por 8 millones. Al final, en la columna de valores de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo, se reportaría lo pertinente a la respectiva retención en la fuente. Sin embargo, como vemos aquí, no habría lugar a reportar el correspondiente IVA del 19% sobre esos 8 millones, que arroja un resultado de 1.520.000. Por tal motivo, en el formato 1001, bajo el concepto 5016, se reportaría al tercero correspondiente, que está el tipo de documento, nombre de identificación, apellidos y nombres, dirección, departamento, municipio y país, y en la columna correspondiente al IVA mayor valor del costo gasto deducible, reportaríamos el IVA del 19% sobre 8 millones de pesos, diligenciando las columnas de pago o abono en cuenta deducible y no deducible en ceros. Este reporte se haría bajo el código del concepto 5016.